Saludos, soy Serafín Valencia, periodista de profesión y pertenezco a la Asociación de Periodistas del Salvador APES, desde donde fui eh, propuesto como candidato a representar uno de los escaños dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública en la primera generación de funcionarios que integran esta instancia pública dedicada a promover el acceso a la información. Desde esta experiencia se me ha pedido ahora que hable sobre el por qué debemos promover la transparencia por medio del periodismo. Entonces trataremos de abordar las ideas de la transparencia enlazadas con la práctica del periodismo. Y bueno, podemos comenzar diciendo que la transparencia para mí es un tema que los salvadoreños todavía no logramos digerir completamente o entender a profundidad de lo que hablamos. Me atrevería a decir incluso que la mayor parte de periodistas y sobre todo del interior del país, de medios pequeños, ahora que se ha dado una proliferación de radio, televisión y medios comunitarios en los departamentos del país, me atrevería a decir que buena parte de estos colegas de los departamentos están haciendo esfuerzos por comprender de qué hablamos cuando mencionamos la palabra transparencia. Igual el ciudadano común, el ciudadano de a pie, también entiendo que se le dificulta comprender sobre todo de qué hablamos y cómo ponerlo en práctica. Creo que en términos generales lo mismo pasa con los políticos. Si bien es cierto, en algún momento ellos se vieron motivados a apoyar, unos más que otros, la ley de acceso a la información pública, pero al final de cuentas terminaron un poco complicados con la aprobación de esta ley, tan así que finalmente intentaron mutilarla cuando se aprobó el reglamento general de aplicación de la ley de acceso a la información pública. ¿Por qué? Bueno, porque el funcionario público siempre ha creído que la información en su poder es de su propiedad, cosa que es totalmente lo contrario, totalmente equivocada. Otros creen o entienden la transparencia como una herramienta para tirar luz sobre los rincones o los espacios oscuros del contrario o del contrincante, pero no sobre sus propios espacios o sobre sus propias prácticas, ya sea prácticas periodísticas o prácticas del ejercicio del poder público, cosa que también es errada. Entonces, todas estas ideas, un poco confusas todavía, me atrevería a decir que son fuertes en la cultura de nosotros. Y si esto pasa entre periodistas y también entre administradores de la cosa pública o funcionarios públicos, digan ustedes qué no pasará con el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que a pesar de ser digamos, el usuario directo en primer lugar de una ley de acceso a la información pública y el que debería de exigir, de ejercitar su derecho a estar informado, pues está todavía con unos nubarrones, ¿verdad?, sobre sí. Entender entonces la transparencia, entender los distintos mecanismos para transparentar la cosa pública, para exigir cuentas y para que el funcionario rinda cuentas de su trabajo, es un desafío que se tiene de parte de la sociedad en su conjunto y sobre todo, diría yo, de los periodistas como trabajadores de los medios de comunicación y como hacedores de corrientes de opinión y al final también constructores de una cultura de la información. Este término es de uso reciente, como ya decía, en nuestro lenguaje salvadoreño. Hace apenas 10 años se comenzó a establecer este término con más ímpetu en el lenguaje cotidiano, cuando la sociedad civil organizada
eh, terminó impulsando un proyecto de ley a diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluyendo empresa privada, a través de FUSADES, terminaron consolidando un organismo que se llamó el Grupo Promotor de Acceso a la Información Pública, y estos impulsaron la Ley de Acceso a la Información Pública. De esta manera llegó este proyecto a la Asamblea Legislativa y 3 años después se consolidó en la ley, en 2011, que posteriormente llegó al Ejecutivo, y en el Ejecutivo, como lo dije antes, el primer presidente de la izquierda salvadoreña, del FMLN, en aquel entonces, Mauricio Funes, intentó aplicarle algunas reformas inmediatamente después de haber sido aprobada. Esa ley representó un avance bastante grande en términos de transparentar el ejercicio del poder, el ejercicio democrático del poder, en términos también de combatir algunos casos de corrupción que ya eran evidentes en aquel momento, y de parte de los periodistas lo vimos todavía más claro como una necesidad de tener una herramienta fundamental que nos ayudara a realizar periodismo de investigación y a tener sobre todo acceso a documentos, a datos que nos ayudaran a fundamentar nuestras notas informativas, y ya no recurrir a los ejercicios viejos, a prácticas incluso fuera de la ética, a veces de recibir los dossiers o los informes en la sala de redacción de parte de fuentes interesadas, o a veces hasta comprar información y otras tantas prácticas que ya conocemos, que fueron originadas en el pasado ante la falta de acceso a documentación pública. Entonces los periodistas vimos esa oportunidad de tener una herramienta importantísima para ejercitar nuestra función, nuestro trabajo, en aras de fortalecer esa construcción de ciudadanía cada vez más activa, que se involucrara en la fiscalización y en la exigencia de cuentas a sus gobernantes. Los políticos y los gobernantes se dieron cuenta más tarde que perderían sus palacios de poder, que siempre han estado protegidos por el secretismo, la discrecionalidad y la corrupción, y la falta de fiscalización, por supuesto. Sobre todo en aquellas instancias donde en algunos momentos hemos visto ejercicios de caudillismo, y voy a decirlo directamente, las municipalidades. Quizás son los espacios que hoy por hoy sigue todavía caminando a pasos muy lentos la comprensión y el ejercicio de la transparencia en la administración de la cosa pública. Con la ley, ciudadanos y periodistas podrían fiscalizar mejor entonces las acciones de estos espacios públicos y pedir explicaciones sobre las decisiones tomadas. Además, participar en la toma de decisiones, esto es para la ciudadanía, algo a lo que no estaban acostumbrados alcaldes, consejos municipales y otras instancias públicas. Aquí solo quiero detenerme un poco a recordar casos como los ocurridos durante la administración del expresidente Mauricio Funes, cuando de parte de algunos funcionarios de su administración, entre ellos el ahora exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, preparó toda una serie de documentos para hacer denuncias sobre casos de corrupción y los llevó a la Fiscalía General de la República. Algunos de estos casos terminaron siendo investigados por periodistas, y una gran cantidad que todavía está en manos de la Fiscalía, ¿verdad? Este fue un primer ejercicio de acceso de parte de, en este caso, funcionarios, pero también a la par iba ejercitándose de parte de otros colegas, especialmente de colegas de plataformas digitales, de medios como El Faro, que ya estaban haciendo periodismo de investigación, y medios tradicionales impresos también.
Otros órganos del Estado, como el legislativo, al sentir ya esta presión, buscaron algunas argucias, como ir a la sala de lo contencioso administrativo para prolongar incumplimiento de sentencias que fueron emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y aquí recordemos el caso de información solicitada al entonces presidente del órgano legislativo, Sigfrido Reyes. Él tuvo que ir a la sala de lo contencioso administrativo para tratar de detener, digamos, la entrega de información que le solicitaban por gastos realizados aparentemente excesivos en la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos, de parte de quienes ejercen el poder, no ha sido una situación fácil, sino muy difícil. Otras instancias como las municipalidades, ya decía antes, e instituciones de gobierno comenzaron a nombrar también oficiales de acceso a la información pública afines a su persona o a su partido político. En definitiva, a buscar funcionarios de confianza, bajo el entendido de que la ley de acceso a la información pública podrían todavía controlarla. Es decir, si un funcionario de un ministerio o de alguna instancia pública o de alguna alcaldía ponía como portero de la información o como gatekeeper de la información a una persona de su confianza, de esa forma podía controlar la información. Creo que todavía no se había entendido en algunos momentos la dimensión de toda la infraestructura y la institucionalidad que terminaría engranando esta ley de acceso a la información pública a través del ejercicio muy bueno de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Finalmente, esta práctica ha ido como entendiéndose y ha ido decayendo. Los funcionarios públicos, luego de estar luchando con cambios a veces cotidianos de las personas que estaban como porteros de la información pública que manejaban, fueron cediendo precisamente y entendiendo que debían de soltar ciertas informaciones que definitivamente había que liberarlas y pasar a la etapa de clasificación de la información, la clasificación en sus tres tipos, ¿verdad? La información pública, la información reservada y la tercera. Ahora, la transparencia entonces es una especie de parto forzado, lo entiendo así, en la administración pública, pero un parto forzado que es fundamental para la democracia. ¿Cómo encaja esto en el periodismo más directamente? Bueno, los periodistas fuimos los primeros en hablar de este tema a principios de la década pasada, cuando interpretamos una ley de acceso a la información pública como una necesidad en ese tiempo, porque había necesidad de pasar a una nueva etapa del periodismo, un periodismo que contaba historias de guerra, un periodismo que todavía estaba en una etapa de transición de la guerra a la paz, y muchos discutían que era necesario pasar ya a un periodismo de mayor profundidad, un periodismo de investigación. El periodismo siempre ha estado vinculado con el ejercicio de la fiscalización del poder, y se dice que el periodismo actúa en representación de la sociedad, en ese ejercicio de fiscalización. Entonces los medios tienen este enorme compromiso social, y aquí surge el compromiso social, sobre todo de los periodistas, para cumplir con ese compromiso de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Y en esa vía de garantizar el derecho a la información que tiene la ciudadanía, el periodista tiene que sustentarse en el artículo 6 de la Constitución de la República, que nos garantiza el derecho a la libertad de expresión, de buscar o de pedir, de recibir y luego difundir información. Y ahí es donde encaja justamente la ley de acceso a la información pública, y donde los periodistas comenzamos a marcar, digamos, la diferencia entre un antes y un después en el ejercicio del periodismo. Y por supuesto, a garantizar de mejor manera
el derecho a la información que recibe, que debe recibir la ciudadanía. No cualquier tipo de información, sino una información que sea veraz, responsable, y también en el tema de el periodismo de investigación o periodismo de datos, como algunos lo conocen, una información que sea también verificable por el ciudadano, por el lector, a través de documentación pública, de documentación que proviene de las instancias del Estado. Y esta función pues no la puede hacer cada ciudadano por su propia cuenta. Muchas veces es imposible, sino ahí es donde entra la función del medio de comunicación, llámese radio, prensa o medio escrito. Y allí es precisamente donde cobra relevancia también la necesidad de hacer cambios culturales, tanto en los medios como entre los periodistas y los ciudadanos. Los periodistas son los llamados naturales a poner en práctica la transparencia para garantizar este derecho ciudadano a la información. Sin embargo, los periodistas se ven a veces diezmados en este ejercicio o confrontados en este ejercicio por otros desafíos dentro de las mismas empresas donde trabajan, y ya me referiré a ello. Los periodistas deben empujar la información de esa cultura de la transparencia a través de su trabajo investigativo e informativo, y aquí identifico 3 momentos. El primero, como trabajadores de prensa, haciendo uso de la ley para obtener datos oficiales o información pública y divulgar aquello que sea de interés para el ciudadano, aquello que afecte su vida. Es decir, no se trata solo de divulgar por divulgar, no se trata de ir a hacer peticiones de información solo por simple curiosidad o simplemente por hacer una petición, sino visualizar que una petición de acceso desde la perspectiva periodística se realizará porque hay algo detrás o en el fondo de esa petición hay un interés por conocer algo sobre una decisión o una acción que termina afectando a una población, al ciudadano. 2. Como fiscalizadores del poder, promoviendo investigaciones para echar luz sobre aquellos aspectos donde impera la oscuridad o las arbitrariedades, incluso abordando temas que antes era difícil tratarlos por falta de datos y de acceso a documentos públicos. Ya dije antes, para los veteranos del periodismo es recordado esta práctica de los famosos dossiers, que fuentes interesadas llegaban a la sala de redacción y entregaban cierta información, entre comillas, privilegiada a X medio, dependiendo del interés de la publicidad. Ahora ya no es necesario eso. Y 3, como agentes de cambio y generadores de conciencia. El hecho de investigar y pedir información hace que los funcionarios públicos entiendan que no son dueños de la información que manejan y a la vez se acostumbran a ser fiscalizados y también a ser sujetos de la crítica. Este último paso es donde se va marcando también esta cultura de la transparencia, es decir, que hay como una especie de formación o educación en esta cultura de la transparencia. Periodistas y ciudadanos, en términos de apropiarnos de esa acción, de ese derecho, y ejercitar ese derecho a través de la acción de pedir información, de buscar información, de ejercitar los espacios de la transparencia, y el funcionario público a comprender que es simplemente un funcionario público o un empleado público que administra información que es propiedad del ciudadano, no es suya. Estos 3 elementos para mí son fundamentales para comprender entonces estas dinámicas de formación de la cultura de la transparencia desde el periodismo. Pero aquí viene un pequeño bache, y es el que mencioné al principio, que la transparencia también debe de estar dentro del mismo ejercicio periodístico. Por ejemplo, cuando deben transparentarse las prácticas periodísticas ante las audiencias, explicar
cómo se obtuvo esa información. Explicar, por ejemplo, o dejar evidentes las fuentes de información o los documentos de donde se extrajo la información, de tal manera que esa información original sea accesible a los lectores para que luego puedan ir y verificar la información y saber de dónde y de qué manera el periodista sacó conclusiones que finalmente plasmó en su nota periodística en la publicación. Eso es fundamental. Y es aquí donde tenemos el tropiezo, porque muchas veces este tipo de prácticas no es viable dentro de las empresas tradicionales del periodismo, es decir, los medios de comunicación tradicionales. Muchas veces ahí es donde está el tropiezo, donde las empresas, al ver el choque de este tipo de información con sus intereses comerciales, económicos o políticos, en otras veces, entonces viene el tema de la autocensura adentro de las empresas periodísticas. Autocensura que puede venir como directriz de la empresa, u otras veces autocensura que también, lamentablemente hay que decirlo, proviene de principios ideológicos de los mismos periodistas que desarrollan una investigación. Estas son las cosas, digamos, como los pequeños baches que están dentro de este ejercicio de la transparencia y que, como todo periodista transparente también y honesto con sus lectores, con sus televidentes y sus radioescuchas, debe de abordarlos y debe de estar consciente. Con frecuencia los políticos elaboran leyes y emplean medios oficiosos para ocultar algunas actividades o las ponen a disposición solo de aquellos medios que comparten su punto de vista, lo cual afecta la transparencia en el proceso informativo. Este es otro desafío pendiente, es decir, no es para nadie un secreto ver que ahora hay una proliferación incluso de medios digitales, digo medios entre comillas, porque algunos son páginas que no cumplen con los requisitos de verificación de un medio de comunicación y terminan siendo órganos de difusión institucional a favor de ciertos políticos o de ciertos partidos políticos para divulgar información a favor, mientras que otros fundan sus propios medios para divulgar información, entre comillas, en contra de, o en todo caso, desvirtuar la información del contrario. Es decir, todas estas prácticas se están convirtiendo en un desafío en términos también de transparencia para el ejercicio del periodismo. Ahí no hablamos de un ejercicio transparente del periodismo, de la profesión, y mucho menos vamos a hablar de que existirá en esos medios la transparencia en el sentido completo del que estamos hablando, porque será difícil iniciar una investigación profesional desde un medio que ha sido montado previamente o con la visualización de ser un medio de ataque o de defensa. Entonces, la cultura de la transparencia debe impulsarse y fortalecerse no solo en los espacios tradicionales de la administración pública, sino también en los espacios no tradicionales como las empresas privadas y los medios, porque ahí también hay opacidad y toma de decisiones antojadizas que terminan afectando a los ciudadanos. Estos son los desafíos planteados. Ningún otro actor tiene la potencialidad de la formación cultural como los medios de comunicación. Y los periodistas trabajamos en los medios de comunicación. Y antes que ellos, los periodistas, pero estos tienen que conocer bien primero sobre la materia para que luego puedan practicarla y después predicarla, para romper aquellos viejos esquemas del pasado, donde el que se salta las normas es visto como el vivo, como el listo, como el astuto, como el sagaz. Es decir, son prácticas
que se destacan equivocadamente como valores. Y el que busca hacer lo correcto se le trata como el tonto, como el lento, como el que no sabe sobreponerse frente a los demás. Creo que esto final es una valoración cultural de formación de principios culturales que los periodistas, a través de nuestras prácticas cotidianas, somos los llamados a ir rompiendo también con estas visiones tradicionales. Y lo haremos en la medida en que nuestro ejercicio profesional sea transparente, practiquemos la transparencia y la divulguemos a nuestros públicos, a los ciudadanos, y también incidamos de esta manera cuestionando, fiscalizando, criticando a aquellos que manejan la cosa pública, el gobierno, desde las pequeñas escalas, como son los consejos municipales, las instancias públicas de diferente nivel, hasta los tres órganos del Estado, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Que dicho sea de paso, el judicial es una de las instancias, de los órganos de Estado que todavía se resiste con férreo poder a transparentar los rincones grises y a veces oscuros que maneja todavía a su interior. Si no solo veamos las peticiones de acceso que se le hacen, siempre hay una excusa para no entregar información pública. Con esto termino. Espero haberles dado algunos elementos de análisis para que continúen discutiendo y analizando y aprendiendo sobre acceso a la información pública, transparencia y otros mecanismos también de rendición de cuentas.